vamos a empezar a compartir, ¿no? Este tema que ya hizo referencia Jocelyn. Yo, inicialmente, cuando estuve trabajando en la programación de este curso, eh, y por el tema de tiempos. Los tiempos son muy tiranos y si bien a veces uno, digamos, tiene que acortar porque necesariamente manejamos tiempos que hay que respetar, eh, también es importante conocer que esos tiempos sean productivos. Entonces, muchas veces tenemos esto de acortamos los temas para que sean más comprensibles, pero si acortamos los temas abarcamos quizás aspectos que, si bien son interesantes, nos quedamos cortos con la proyección o las necesidades. Y en ese juego de ampliar y para ser más, generativo hace que también sea más superficial. Pero muchas veces hay que profundizar en algunos conceptos para que realmente sea entendible. A esto quiero hacer referencia a que le he incorporado al tema ritmos cardíacos normales como para comenzar, porque no todos me imagino que no todas las personas que están conectadas eh, conocen en profundidad la electrocardiografía. Entonces, si no es así, es más difícil interpretar los ritmos cardíacos anormales. Si no conocen lo normal, es más difícil lo anormal. Y muchas veces en nuestras unidades, en la área crítica, los pacientes ingresan con una electrocardiografía normal, o sea, no tiene todo, o si tienen dolor de pecho, no necesariamente tiene que ver con un infarto. Ya mañana van a ver, se va a tocar el tema de cardiología, Angor, infarto, y ese tema se va a ampliar. Pero en lo que a mí me respecta, es incorporé ese tema de la electrocardiografía por normal, un poco para empezar a interpretar. Aquí el corazón eh, late primero va a través de un estímulo, que el estímulo es el estímulo eléctrico. Aquí está la conducción eléctrica y la mecánica de la respuesta del miocardio con respecto a lo que es la contracción, la relajación. Vamos a hablar bastante de ello. Aquí tenemos el sistema de conducción importantísimo porque cuando hablamos de ritmos cardíacos normales o anormales, bloqueos, fibrilación. Mucho tiene que ver con este tema. A ver, voy a ver si puedo. Deme un segundito. No. Bueno, aquí creo que se ve bien, ¿no? Con el cursor, ¿sí? Sí, aquí estamos con el nódulo sinusal, aurícula, techo de la aurícula derecha, los haces o tractos internodales, ¿sí? Aurícula izquierda, aurícula derecha, nódulo AB, aurículo ventricular, haz de His, ¿sí? Rama derecha, izquierda, izquierda, derecha, y las fibras de Purkinje, que son las que hacen, digamos, las contracciones ventriculares. Este es el sistema de conducción. Entonces, cuando eh, por alguna razón por alguna razón aumenta o existen estímulos que van por fuera de ese nódulo sinusal, esta tiene que un sistema de conducción. La característica de la célula de conducción se excitan, pero conducen y conducen, ¿qué cosa? Los estímulos de despolarización para que se contraiga el miocardio. Entonces, importante, el marcapaso del nodo sinusal es el principal, es el que marca ritmo porque se excita más rápido, sí, es el que conduce, y entonces genera ese estímulo. Ahora, cualquier estímulo, o vamos a hablar de la fibrilación auricular y vamos a hablar también de los tipos de bloqueos. Si por alguna razón se bloquea, bueno, aquí tenemos el estímulo a nivel auricular, llega un tiempo, se traslada a ese ventrículo AB, se demora un tiempo también para generar que se pueda contraer la aurícula, se abra las válvulas
en este caso tricúspide, y para que pase la sangre en una sístole de la aurícula al ventrículo derecho. ¿Está bien? Entonces, si existe por alguna razón en este nódulo AB un enlentecimiento o un bloqueo, va a haber un sistema de conducción aberrante, diferente, más lento. ¿Por qué? Porque el que lleva la conducción es el nódulo sinusal. ¿Sí? El de arriba. Importante, vamos a identificar esto, vamos a identificar los bloqueos. Si, por ejemplo, acá a este nivel, el nódulo, ahora lo vamos a ver y lo vamos a ver también en un simulador. Si en el nódulo AB existe un bloqueo, hay diferentes tipos de bloqueo aquí en este nódulo. De primero, segundo, tipo 1, tipo 2 de segundo grado y bloqueo AB completo. ¿Sí? También existe bloqueo de ramas y se hace la conducción más ancha en los, vamos a ver en qué porción del complejo QRS, por ejemplo. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un electrocardiograma, un complejo P que es la despolarización auricular, que tiene que ver, la despolarización es la contracción, se despolariza la célula y la respuesta del músculo cardíaco es la contracción, ¿sí? Las sístoles. Entonces, cuando hay P, delante del complejo, esta P, delante del QRS, el QRS es la contracción ventricular y la P es la contracción auricular, o sea, la sístole, a la P, la sístole auricular, y el complejo QRS es las sístoles ventriculares, ¿sí? Está bien, fantástico. Entonces, si existe una P previo al complejo QRS, el que manda es la aurícula, en este caso es el ritmo es sinusal. Si siempre existe una P delante del complejo QRS, el ritmo es de la aurícula, ¿sí? Conduce. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de bloqueos. Aquí tenemos, bueno, la P es positiva, salvo en el complejo ABR, es positiva, también es negativa, perdón, pero si no, es positiva. Puede ser bifásica también, o sea, parte positiva y parte negativa, de acuerdo a dónde se encuentre el estímulo, pero tiene una duración. Aquí vemos en un electrocardiograma, cada rayita, aquí vemos, ¿no? Aquí hacia abajo, cada cuadradito, eh, yendo de izquierda a derecha, por ejemplo, teniendo en cuenta la tira del electrocardiograma, ¿sí? Es de un milímetro, ¿sí? Cada una, y si vamos a una velocidad de 25 milímetros por segundo, a una velocidad normal que se hace en los electrocardiogramas, ¿sí? La duración de la P son dos cuadraditos, casi dos cuadraditos y medio, máximo. ¿Sí? ¿Sí? Estamos hablando de 0,10 segundos. ¿Sí? Y 0,25 milivolt, que tiene que ver los cuadraditos hacia arriba. Cada cuadradito hacia arriba es 0,1 milivolt, o sea que tenemos que, lo normal es hasta 2 milivolt y medio, o sea, hasta la mitad, dos cuadraditos hacia arriba. Esto es importante, lo vamos a pasar rápido, porque la idea es, sí, es interpretar los ritmos, también interpretar lo que es un electrocardiograma normal para saber lo patológico, pero eh, ya avanzamos con que si existe P, el disparo o el estímulo y la primera contracción es auricular. Lo continuo del complejo QRS es la contracción ventricular. Después, bueno, es muy importante este complejo QRS en cuanto a lo ancho. ¿Por qué? Porque si lo normal es de 0,8 a 0,11 de segundo, estamos hablando de, aquí ven, 0,4, 0,8 son dos cuadraditos chiquitos, 0,12 son tres. O sea que tiene que estar entre 2 y 3 en el ancho. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque si fuese más ancho, podemos hablar de algún tipo de bloqueo, por ejemplo, bloqueo de rama.
¿sí? ¿Por qué es angosto? ¿Por qué tiene este ancho? Porque conduce por las vías de conducciones normales. Las vías de conducciones normales tienen diferentes velocidades, pero a nivel del nódulo AB, por ejemplo, decíamos que la contracción, la P es la contracción auricular, ¿verdad? La sístole. Estamos hablando de la aurícula. Cuando pasa el complejo, el nódulo AB, que es el nódulo auriculoventricular, se produce la despolarización, de acuerdo a la conducción eléctrica, la despolarización de este complejo QRS. ¿Está bien? Es la respuesta a la contracción. Si las vías de conducción son rápidas, se contraen rápidamente los ventrículos al unísono. ¿Sí? Y si son más lentas, o si hay un bloqueo en alguna de las ramas de las de His, se contrae primero un ventrículo y después el otro. Por lo tanto, en la tira del electrocardiograma se hace más lento. ¿Sí? Bien, la Q, puede haber Q, siempre es la primera, el segmento negativo después de la P es la Q, ¿sí? Si es patológica, tiene que ser mayor al 25% de la R, ¿sí? Y no en todos no siempre está, podría llegar a estar en D1, D3, ABL, B5, B6, no está en todos. Y si tenemos un infarto, como lo van a ver en la charla de mañana, van a hablar puntualmente de cómo se representa en el electrocardiograma. La onda R, que es la primera onda positiva, eh, perdón, ¿sí? La S es la primera onda negativa, después de la R, por supuesto, y la T significa, perdón, y la T significa la repolarización ventricular. O sea, la relajación. Cuando uno habla de repolarizar, despolarizar es sístole, ¿sí? Y la repolarización es la diástole. Entonces, lo que estamos viendo en la T es la relajación de ese ventrículo, de los ventrículos, justamente para permitir su llenado, ¿no? La repolarización de las aurículas no se ve porque está oculta a través de este complejo QRS. Un poco para ver esto, ¿qué vamos a realizar de este complejo, de este electrocardiograma? La frecuencia cardíaca, el ritmo, si es regular e irregular, los intervalos, el intervalo QT, importante, bueno, los ejes eléctricos. Vamos a pasar esto de manera sencilla, vamos a hacerlo bien didáctico. Aquí tenemos un electrocardiograma, ¿sí? Una tira, donde estamos viendo, por ejemplo, un D2 largo, ¿sí? Y entonces vamos a ver cuál es la frecuencia cardíaca del paciente que tenemos. Podemos tener el monitor, por supuesto, va a estar conectado el paciente, bueno, vamos a constatar qué frecuencia cardíaca tiene, ¿sí? Con una tira de electro. Bueno, podemos medirla de diferentes maneras, saber si es regular o irregular, pero aquí tenemos diferentes formas de medir. Por ejemplo, aquí podemos medirla desde si es regular, o sea, si todas las R's que aquí vemos eh, son iguales, o sea, digamos, una tras otra, tiene el mismo tiempo en la tira del electrocardiograma, hablamos de la regularidad. Ahora les voy a mostrar en diferentes ejemplos. Pero, por ejemplo, aquí podemos hacerlo de manera rápida, medir la frecuencia cardíaca, nos basta tener, si es regular, el ritmo, ¿sí? Nos bastaría fijar una R en una línea, como en este caso, aquí vemos una línea de las líneas anchas del cuadrado, ¿no? El cuadradito, las líneas que se marcan más, una R y empezar a contar dónde cae la otra R. Por ejemplo, en la primera, esto es a una tira a 25 milímetros por segundo, del normal del electrocardiograma, la primera línea ancha posterior a la R le equivale a 300.
la segunda línea 150, la tercera 100, la cuarta 75. ¿Ven cómo van bajando la mitad? 300, 150, 100, 75, 60. Vean, cayó acá, entre 75 y 60. Entre 60 y 75, ¿cuánto hay? En números, 15, ¿verdad? De 60 a 75 hay una diferencial de 15. Bueno, fantástico. Entonces, 15, y tenemos ese diferencial dividido 5, que son los cuadraditos, cada cuadradito vale 3. Entonces, vamos, 75 menos 3, 72 menos 3, 69. ¿Está bien? Entonces, este paciente, su frecuencia cardíaca es de 69 latidos por minuto, ¿sí? 69,70, ¿sí? Porque lo hacemos rápido, si es regular, vuelvo, 300, 150, 100, 75, 60, la diferencia es 15, entonces cada uno es 15 dividido 5 son 3, y entonces 75 vamos reduciendo. Otra posibilidad de hacerlo, si el ritmo es irregular, o lo quiero hacer en otra forma de contar, eh, la frecuencia es, aquí vemos que el electrocardiograma tiene marcas, tiene marcas, cada marca son de 3 segundos, ¿sí? Y entonces, si yo sé que las marcas son 3, más 3 son 6 segundos, y a los 6 segundos lo multiplico por 10, son 60 segundos, o sea, es un minuto. Entonces, todo lo que esté dentro de estos 6 segundos, si yo lo multiplico por 10, me va a dar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 complejos QRS dentro de estos dos pilares, dos líneas. Entonces, 7 por 10 son 70. Ahí tenemos la forma rápida o una forma de medir, ¿no? De la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos, por ejemplo, para saber la regularidad. Aquí no lo vemos con un compás, o podemos utilizar yo no tengo compás, entonces un papel, y lo voy marcando, o sea, marco un papel con una lapicera, una R, otra R, y voy cambiando, voy modificando, voy poniendo ese papel en diferentes partes del electrocardiograma, y tendría que caer igual. A veces hay pequeñas arritmias que son fisiológicas, que tienen que ver con la respiración. Pero aquí, con este compás, lo voy traspolando y cae una y tras de otra. Aquí tenemos una arritmia, que es algo fuera de, no es arritmia, es irregular. ¿eh? Aquí tenemos lo que yo les contaba, ¿no? Uno puede contar los cuadraditos. Aquí tenemos 1, 2, 3, o sea, aquí tenemos 3 segundos y 6. Entonces contamos todo lo que está dentro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 10 son 120. ¿El ritmo es regular? No. ¿Por qué? Porque si uno traspola este compás y vemos claramente que es un ritmo irregular, entonces ya vimos ritmo y vimos frecuencia. Sí, muy fácil. Esto tenemos que tratar de practicarlo. Uno hace un electrocardiograma, y ¿quién ve el primer electrocardiograma? Y nosotros, porque lo estamos haciendo. Entonces ahí ya tenemos que empezar a agudizar la vista y empezar a entrenarnos a ver con respecto a la frecuencia regular, las emergencias, o ir adelantando las posibles dificultades que vamos a tener, eh, para ir planificando el tratamiento que va a tener el paciente, ¿verdad? Porque vamos a ir avanzando en diferentes situaciones. Por ejemplo, existe una regla de valoración, hace muchos años tenía una, después no sé en dónde quedó, que, bueno, que facilitaba este tema de la regla de 20 centímetros, perdón, 15 centímetros, 15, 18 centímetros. Bueno, aquí está, esta es la marca, esta sería. Entonces, te marca siempre a una velocidad de 25 milímetros por segundo, te va marcando, por ejemplo, aquí,
no teniendo, por ejemplo, estas marcas, poniendo, contando dentro de esta parte, que son 15, ¿no? Eh, eh, lo que estamos hablando de los 6 segundos, ¿sí? Y contando lo que está por dentro de esta marca, nos da la frecuencia rápidamente, ¿no? Dentro de esos 15 centímetros. Y también nos servía para, por ejemplo, para medir los intervalos PR, el ancho del complejo QRS, los diferentes segmentos PQ, RST, perdón, eh, una serie de valoraciones que son importantes. Manifestar esto un poco, lo quiero traer a colación como para que podamos ir avanzando que generarle inquietudes. Este es un electrocardiograma normal, donde vimos que la P precede al complejo QRS, ¿sí? Vemos que siempre está la P, siempre está la P. Aquí esto es negativo porque es ABR. Recuerden que siempre tiene que estar en un corazón, eh, eh, digamos, realizando un electrocardiograma normal, o sea, o bien hecho. El ABR es siempre negativo, excepto que tenga el, el corazón en otra posición, o sea, inversa, ¿no? O sea, o sea, la punta del corazón hacia la derecha, de estocardia. No me salía la palabra. Bien, si no, siempre es negativo la ABR. Pero aquí vemos entonces que siempre está la P delante del complejo QRS. El complejo QRS es delgado, angosto. Ya hemos dicho que no entre dos, no más de 3 cuadraditos, ¿sí? Hasta 0,11 de segundos, ¿sí? Bien, ingresa al paciente con un dolor de pecho, parte de la emergencia. Parte de la emergencia, urgencia, uno ingresa con el paciente muy angustiado, sabe que si le duele el pecho puede ser del corazón, y puede ser, pero tampoco puede ser que no sea del corazón, puede ser que sea un dolor torácico, y muchas veces dentro de la valoración que vamos a ir viendo, hacemos la consulta, si te aprieto te duele más, eso lo van a ver más seguramente lo van a profundizar con Faustino Cabana, que va a hablar sobre infarto y gango. No vamos a entrar en ese tema, por supuesto, pero un electrocardiograma importante, toma de muestra de sangre para ver la analítica de sangre. Mañana van a trabajar mucho sobre eso. Valoración general de cómo está el paciente, de 1 a 10 cuánto te duele, y vemos la oximetría de pulso, vemos la tensión arterial, bueno, la frecuencia cardíaca, van todos de la mano, ¿no? El sensorio, eh, importantísimo. Diaforesis, si el paciente si está diaforético, o sea, sudoroso, pálido, por un tema de perfusión. eh, Bien, y bueno, a todo esto un acceso periférico y ver también, por supuesto, manejar el tema de los registros. Importantísimo, ¿no? Registrar siempre todo. Y dentro de las arritmias que muy a menudo tenemos en las emergencias, en las unidades de emergencia, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular hay diferentes. Cuando uno habla de fibrilación, tendríamos que encuadrarla en una, en el electro se ve una arritmia, no es regular. El corazón late entre 300 hasta 700 veces por minuto, la aurícula. ¿Por qué? Porque como decíamos que inicialmente el nódulo sinusal es un nódulo, hay un conjunto de células que marca pasos, que se excitan y transmite esa excitación a través de diferentes canales que llegan al nódulo AB. En la fibrilación auricular hay múltiples focos ectópicos que generan excitación y que generan un corazón, una aurícula que fibrilada, que muchas veces no logra una contracción
porque que es como que efectiva, caen los volúmenes, ¿sí? Esto genera trombos puntualmente por los movimientos, ¿sí? De la sangre. Y algunas de esas estímulos llegan al nódulo AB, que es el nódulo que conduce hacia a través de las de His y la fibra de Purkinje para que se contraigan los ventrículos. ¿Sí? Entonces, la fibrilación auricular puede ser eh, eh, de paroxística, un comienzo eh, eh, sin tener antecedentes iniciales, se caracteriza porque dura hasta 7 días, puede durar un máximo, eh, requiere tratamiento, puede ser que la fibrilación auricular inicial paroxística también como inició, se va de la misma manera y puede no volver, pero es un antecedente importante. El paciente puede ser que el paciente comience de acuerdo a la respuesta ventricular, porque decíamos que entre 350 y 700 veces produce movimientos auriculares. Parte de esos movimientos, por fortuna, algunas llegan atraviesan el nódulo AB y parten a través de la DX y genera una contracción ventricular. Imagínense si todas esos estímulos llegan al nódulo AB y el nódulo AB conduce al ventrículo. Estaría hablando de las mismas contracciones ventriculares y no serían efectivas. Estaríamos hablando de otra cosa. Por fortuna, el nódulo AB enlentece, frena el estímulo auricular, pero puede ser que tenga alta respuesta ventricular y aumente la frecuencia cardíaca. Por supuesto que sí. Entonces, la fibrilación auricular paroxística aparece y desaparece, dura menos de 7 días. La persistente es la que apareció y se mantiene mayor a 7 días, requiere tratamiento, por supuesto, todas se requieren tratamiento, y la crónica es la que, a pesar del tratamiento, y ahora vamos a ver los tratamientos, a pesar de los tratamientos, no se mantiene, es crónica. Y si es crónica, por supuesto que la medicación tiene que mantenerse. Parte de la medicación importante en este tipo de fibrilaciones auriculares es justamente generar una anticoagulación con aspirinas, 100 miligramos, haciendo Cumarol, o estamos hablando de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, justamente para reducir el riesgo de que se generen coágulos, que migren los coágulos a través de la función cardíaca, a través de asístoles, y genere, por ejemplo, un ACV isquémico por oclusión, un infarto, diferentes tipos de infarto, no solamente es el infarto cerebral, el corazón, eh, mesentérico. Estamos hablando de diferentes tipos de coágulos cuando emigra el émbolos, cuando se ocluye, puede ocluir alguna arteria. Eh, bien, eh, fantástico. Y dentro de los tratamientos, vamos a ver, están los antiarrítmicos, ¿sí? Y está el shock eléctrico, que tiene que ver justamente con la cardioversión, y vamos a hablar de ello también para resolver este cuadro que, si se mantiene, puede generar en el paciente estas cosas que mencionamos, ¿no? Estas situaciones de aumento de la frecuencia cardíaca, eh, eh, diferentes... y hay que tener en cuenta algo, que una arritmia se puede dar en un corazón sano, pero es muchísimo más eh, sensible en un corazón enfermo. O sea, si estructuralmente el corazón está por una cardiomegalia o posterior a un infarto, estructuralmente está afectado. Entonces, el incremento de la frecuencia cardíaca le agrega más carga de trabajo a ese corazón y, por supuesto, que más florido es el cuadro, y esto genera claramente una necesidad de respuesta mucho más rápida. Vamos a ver algunos casos
que se han presentado como para poder hacer como si fuese, ¿no? Esto que estamos hablando de manera aplicada. Decíamos que la fibrilación auricular vemos que necesariamente es irregular, porque aquí ve, esta es, no hay P, esta es una T, aquí son T, ¿no? No hay P, ¿por qué no hay P? Porque no conduce perdón, no conduce el nódulo sinusal, ¿sí? Entonces hay una F como una F de fibrilación, ¿sí? Necesariamente es irregular, ¿por qué? Porque llegan diferentes estímulos al nódulo AB y entonces el nódulo AB filtra muchos, pero algunos conduce y los conduce de manera irregular, de acuerdo a cómo le llega. ¿Sí? Entonces, necesariamente es irregular el complejo QRS. O sea, el pulso. El complejo QRS es el que nos da el pulso, el latido, ¿verdad? La sístole ventricular. Entonces, bueno, vemos necesariamente para identificar una FA, una fibrilación auricular, tenemos que, no tiene que tener P y es irregular. Y puede ser de alta respuesta si pasan varias de esas estímulos a través del nódulo AB. Otra forma también de que se da en nuestros pacientes es el flúter auricular. Ya no es una fibrilación, el flúter se ve regular, se ve como si fuese un serrucho, la F es muy chiquitita. El flúter es auricular, se ve como un serrucho que tiene que ver con fenómenos de reentradas, ¿sí? A nivel al nódulo AB y que se ve prácticamente de manera regular, eh, ¿sí? Y con dientes el serrucho. Entonces, la frecuencia auricular es menor que la que estamos hablando de 350, estamos hablando a 700 que era lo auricular. En la fibrilación auricular es menor, estamos hablando de alrededor de 350 latidos de la aurícula por minuto. ¿Sí? Importante. Aquí vemos una fibrilación auricular que ¿cómo la identificamos? Rápida. Vamos a ver también en un simulador al final como para generar una mayor certidumbre de lo que decimos. ¿Sí? Aquí vemos este electrocardiograma, vemos que este es un una tira, ¿no? De dos largo, o sea que se mantiene en todo, aquí va cambiando, ¿no? Las derivaciones, aquí es siempre de dos, y vemos que es irregular, vemos las R's en diferentes tiempos, vemos que es irregular, también vemos y contamos, entonces podemos contar eh, los cuadraditos, ¿sí? Si no tenemos por ejemplo, las líneas, podemos contar los cuadrados y contamos 30 cuadrados, aquí, ¿no? Vemos los cuadrados más grandecitos, estos grandes, 30 cuadrados equivale a 6 segundos. ¿Está bien? Entonces, contamos los que están dentro de esos 30 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadrados. Por 10 es una frecuencia de 90 latidos por minuto. ¿Cierto? O sea, aquí estamos hablando de una FA con una respuesta de 90 latidos por minuto. ¿Sí? El tratamiento de la FA es farmacológico, puede ser con una cardioversión eléctrica o una ablación por catéter. Esto, por supuesto, que esto último se da en situaciones programadas, ¿no? Sí. Un estudio de caso. Vean esto. Una mujer de 78 años con episodios de FA paroxística, o sea que comenzó de manera inesperada, ¿sí? Tratamiento con antiarrítmicos y con una anticoagulante, acenocumarol, refiere palpitaciones de 2 horas de evolución, ingresa a la unidad, este es el electrocardiograma que tenía, se administran 2 ampollas de amiodarona, es un antiarrítmico, ¿sí? Que se administra diluido en destroza,
150 miligramos cada ampolla, 2 ampollas, ¿sí? En 15, 30 minutos, no revierte y se le aplica 4 ampollas más en 500 mililitros. ¿Sí? De destroza a 21 mililitros hora, ¿sí? A 7 gotas por minuto. Dosis de mantención. La evolución, al cabo de 4 horas de iniciar la perfusión de amiodarona de estas 4 ampollas, revierte en un ritmo sinusal, ¿sí? Se redujo la frecuencia cardíaca y vemos que existe, por ejemplo, aquí vemos, eh, aquí vemos una P de complejo QRS, aquí se ve una P, una deflexión positiva, complejo QRS, otra P, ¿ve? Esto es ritmo regular, esto era irregular, elevado. Esto vemos regular, si uno quisiera sacar la frecuencia, 300, 150, 100, 75, 350, 175, 60, 48, 50. Aquí tenemos, ¿no? Una frecuencia de una bradicardia, ¿sí? Bajó la miodarona, es una droga antiarrítmica, que una de las cosas que genera es una caída de la frecuencia cardíaca. Aquí estamos bien sin usar porque nódulos, la P está previa y una frecuencia del 54, por ahí, un poquito más. Bueno, otro paciente, 47 años, ¿sí? Vayan anotando preguntas sobre esto que quieran, ¿no? Porque tenemos varios estudios de caso. 47 años, hipertenso, diagnosticado hace un mes con cardiopatía isquémica, con una fracción eyectada de ventrículo izquierdo. Este estudio se realiza con una ecografía eh, eh, de lo más sencillo, ¿no? Una ecodoppler, ¿no? Para saber qué volumen de eyección genera el paciente en cada sístole. Lo normal es que sea por encima del 50%, o sea, que el volumen sanguíneo que tenga en el corazón, en el ventrículo izquierdo, eyecte por lo menos el 50% de ese volumen en su sístole, a través de la aorta, ¿verdad? En este caso, 45, estamos hablando de levemente comprometido por esta cardiopatía isquémica, una fibrilación de 2 horas de evolución, buena tolerancia hemodinámica, quiere decir que vemos que tiene una fracción eyectada de ventrículo izquierdo, de volumen de sangre más o menos muy leve ahí, digamos, está, recuerden, por encima de 50, estamos bien, 35 a 45 es leve, la moderada por debajo de 40. Aquí estamos prácticamente normal, la eyección. Después de 2 horas de evolución, la FA, se hace este electrocardiograma, ¿sí? Se ve que tiene una FA, no hay ondas P, es irregular, aquí se ve que es irregular, y si uno cuenta la frecuencia cardíaca, 151 latidos por minuto. Uno se pregunta, ¿cuáles pueden ser las causas? Muchas, ¿sí? Pueden ser tóxicos, puede ser porque tenga una insuficiencia cardíaca, congestiva, si tiene dolor, no tiene dolor torácico, tiene hipertiroidismo o no. El hipertiroidismo genera incremento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que utiliza beta bloqueantes o no, un poco para saber cuál es, si utiliza, ¿por qué tiene esta frecuencia cardíaca? Se administra metabloqueantes para reducir justamente el nódulo AB, este que hablamos, nódulo AB, y que está entre la aurícula y el ventrículo, que es el que de manera que puede enlentecerse en los bloqueos, ¿sí? Los beta bloqueantes trabajan sobre ese nódulo AB para reducir la frecuencia cardíaca, el estímulo, ¿verdad? Que le llega a esos ventrículos para contraerse. Y bueno, bien, sí. ¿Y qué podemos realizar? La cardiovalación farmacológica con drogas, en este caso antiarrítmicas,
amiodarona, por ejemplo, o la cardioversión eléctrica. Profilaxis con por ejemplo, con anticoagulación, siempre la profilaxis. Más si utilizamos, si es crónica, más si vamos a realizar una cardioversión eléctrica. Se tiene que realizar la profilaxis eh, para justamente reducir los riesgos de trombos. Bueno, aquí vemos que se le administró atenolol 25 miligramos, amiodarona, no revirtió, y entonces, a ver, perdón, se mantiene estable, sí, continúa con la fibrilación auricular, estoy viendo, sí, aquí, y ante no mejora la fibrilación, continúa con la fibrilación, aquí se ve claramente, ¿no? Ritmo irregular, rápido, y para poder, no, digamos, a ver, uno puede elegir la cardioversión farmacológica. Administramos drogas, puntualmente una de ellas es los beta bloqueantes, amiodarona, para reducir la frecuencia cardíaca, en este caso por la fibrilación auricular, pero también podemos hacer, como hemos dicho, la cardioversión eléctrica, realizando energía, y esa cardioversión eléctrica tiene que ser sincronizada. Aquí vemos un ejemplo de esta paciente que colocamos las palas por supuesto que tiene que estar monitorizado el paciente, te puede tener el monitor de cabecera, pero tenemos que colocar, si utilizamos la cardioversión, o sea, realizar el shock eléctrico, tienen que estar colocados los electrodos del equipo, del monitor de cardio, del desfibrilador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no está conectado, la máquina no va a saber en qué momento disparar. Cuando hablamos de una cardioversión, es diferente, una cosa es la cardioversión y otra cosa es la desfibrilación. Utilizamos el mismo equipo, pero cuando hablamos de cardioversión es sincronizada. Y cuando es sincronizada, ¿qué hace el equipo? El equipo busca, detecta la CR, aquí está marcada, ¿no? La CR, detecta la CR del complejo QRS, ¿no? De la sístole ventricular del paciente, la detecta y sobre la CR dispara la descarga. Entonces uno va a disparar, por ejemplo, 100 joules, 125 joules, 150 joules, ¿sí? Lo va a programar y va a disparar encima de las R. Por lo tanto, no va a ser en cualquier lugar, encima de las R. Por lo tanto, tiene que tener los parches, o sea, estar conectado al monitor del desfibrilador, ¿sí? Es fundamental. Si no, si el que está conectado de arriba al monitor que utilizamos para monitorizar normalmente, no va a disparar porque lo que va a buscar es la CR. ¿Y cómo la busca? Teniendo en cuenta que tiene que estar conectado con los electrodos del equipo del desfibrilador. Aquí se realizó la descarga. Por supuesto que para realizar la descarga hay que preparar al paciente, ¿no? No quemarlo, ponerle gel conductor, administrarle previamente al paciente una pseudoanalgesia, o sea, se administra fentanilo, 3 microgramas kilo, y midazolam 0,03 mililitros kilo. O sea, se da una anestesia y una analgesia superficial previo a el choque eléctrico. Y previo al choque eléctrico también gel conductor o parches para que esa descarga de 100 a 150 joules no queme al paciente. Por supuesto, las mismas recomendaciones, no se toca al paciente, se trabaja en equipo, o sea, no tocarlo porque la descarga, el oxígeno también, recuerden que el oxígeno es inflamable y puede generar una explosión. Aquí tenemos aquí vemos este electrocardiograma y rápidamente uno busca la P y está como fibrilado, como la F de todo la tira de dos. Uno diría, es una FA y está rápido, y si uno lo empieza a realizar el cálculo de la frecuencia, está rápido.
y ya es una FA. Sin embargo, no me está saliendo. Bueno, quería mostrarle, no nos salió. Eh, Quería mostrarle, ahí está, perdón, ahí está. Esto. Este era el anterior, y uno diría es una FA. Uy, y este es el completo. Yo se lo corté a propósito. Estamos viendo la parte inferior de este electrocardiograma. Y tú uno diría, es una FA. Sin embargo, cuando uno lo ve completo, ve aquí, por ejemplo, aquí estoy viendo, ¿se ve el cursor? Aquí en la segunda línea de la tira del electro, aquí estoy marcando, por ejemplo, una P, una P. Son angostas, el segmento PQ es reducido, pero hay una P previa. Entonces no es una fibrilación auricular. Existe un complejo P delante de la complejo QRS. Es regular y para hacer una fibrilación auricular tiene que ser irregular. Es regular y hay P. Se ve en otros complejos. Entonces, siempre la recomendación es que se vea todo el electrocardiograma. Aquí vemos diferentes, o sea, aquí, por ejemplo, este es el anterior, lo que estábamos viendo, ¿no? Que aquí se realizó la descarga y vean con la descarga cómo cayó la frecuencia cardíaca. Uno puede realizar esto en el monitor, se ve claramente la caída de la frecuencia cardíaca. Eh, es sincronizada, uno realiza el disparo y la máquina va a sincronizar con la C, recuerden eso. Por lo tanto, hay que colocar en el equipo la descarga sincronizada, es re importante tener en cuenta esto, ¿sí? Y aquí salió con la descarga. Bueno, esto es lo que ya le comentaba. Más de lo mismo, más lo que decíamos, la cardioversión requiere de un equipo, colocar en una manera, en modo sincronizada, la descarga, ¿sí? Y realizar esto que ya hemos dicho, ¿no? Opioidea, sedación, analgesia, gel conductor, descarga sincronizada. Bloqueo auriculoventricular es otro tema, es un tema también importante. Existen diferentes tipos de bloqueo, bloqueo de AB de primer grado, de AB de segundo grado tipo 1, tipo 2, bloqueo completo de tercer grado. Vean esto, bloqueo de primer grado. Aquí vemos la P, complejo QRS, siempre hay P delante del complejo QRS, pero el segmento PQ, PR, ¿sí? Es mayor a 0,20 de segundos. O sea, tenemos que tener en cuenta qué cosa. Vean aquí, esta es la tira. Aquí está más ampliado. ¿Sí? De un cuadradito grande equivale a 0,020 milésimas de segundo. Un cuadrito grande, ¿sí? Entonces, debería estar por debajo de este tiempo, este segmento PR. Sin embargo, aquí vemos que está por encima de este tiempo, de esto mayor a 0,20 milésimas de segundo. Esto es bloqueo de primer grado. Muchas veces ese bloqueo está dado porque el paciente está tratado con un antibloqueante, un beta bloqueante, porque tiene arritmia, porque aumenta la frecuencia, entonces lo tiene. Entonces muchas veces tiene que ver este bloqueo con la medicación, ¿sí? No genera, ese bloqueo no genera eh, síntomas, excepto que se bradicardice, que caiga la frecuencia cardíaca. Entonces, por supuesto, un tema de volemia, ¿no? Volumen. AB de primer grado, aquí lo tenemos,
¿sí? Si uno realiza la medición, es de 0,30 milésimas de segundos. Aquí tenemos, ¿no? Vean, este ancho, este larguísimo, larguísimo, ¿no? 0,20 tenemos en una cuadradito, vean, 0,30. Aquí, larguísimo, ¿sí? También tenemos tipo de bloqueo de AB, como hemos dicho, de segundo grado, tipo 1 y tipo 2. Vean la diferencia. Tipo 2, o sea, segundo grado, tipo 1, vean, aquí tenemos una P, complejo QRS, P, complejo QRS, P, complejo QRS, P, no conduce. O sea, ¿qué sucede? En el nódulo, en el nódulo AB, que está en el piso de la aurícula, ¿sí? Uno de tantos estímulos que llegan ahí a ese nódulo no lo conduce. Entonces, si no lo conduce a través de su haz de His y fibra de Purkinje, no se produce la contracción ventricular. Entonces, aquí vemos que existe una contracción auricular y no conduce al ventrículo. O sea, aquí está bloqueado. Bloqueo Mosby de tipo 1 es característico que vemos que aparte otra característica tiene, es que se va enlenteciendo, vea, ¿no? Vea, que el cemento PR se va alargando, ve cada vez más largo, y una no conduce. O sea, se va alargando y una no conduce. Aquí tenemos el MOSBI tipo 2, o sea, bloqueo AB de segundo grado tipo 2. Vemos que tenemos el complejo QRS es más ancho, y también vemos que las P, aquí tenemos una P que conduce, otra P que conduce, o sea, la distancia del cemento PR no se altera, siempre la misma. En el tipo 1, o sea, bloqueo AB de segundo grado tipo 1, se va alargando el tiempo, el segmento PR. En el tipo 2 no se alarga, siempre el tiempo es el mismo, pero algunas de estas conducciones, o sea, unas P no conducen. Entonces, por ejemplo, esta P no conduce, esta P tampoco, o sea que está bloqueado, o sea, algunas conduce y algunas no conduce. Bloqueo AB de segundo grado, tipo 2. Este, el bloqueo tipo grado 2, tipo 1, por ahí es fisiológico, se puede dar de deportista, si no genera ningún trastorno digamos, con respecto a mareos, disfunciones, prácticamente no se medica. Ahora, este tipo no se trata, se controla. Este tipo 2 que es grado AB, segundo grado tipo 2, este sí, este va a requerir posiblemente marcapasos, porque este es patológico. El tipo 1 no, el segundo es patológico, y ese va a requerir seguramente un marcapaso. Aquí vemos bloqueo tipo 1, como decíamos, lo que vimos antes, se va alargando el segmento PR, esta no conduce, ¿sí? Claramente es un bloqueo AB de segundo grado tipo Mosby 1. Esto lo vimos en la guardia, sí, muchas veces. ¿Quiénes lo puede diagnosticar? Los enfermeros rápidos. Si somos los primeros que hacemos el electro, lo vemos, solamente hay que agudizar la vista. Aquí tenemos un bloqueo AB de segundo grado, tipo 2. Vean, el cemento PR se mantiene en el mismo tiempo, ¿sí? El mismo tiempo, todos. Pero esta P no conduce al complejo QRS. Esta tampoco. Y esto es un bloqueo de segundo grado, tipo 2. El bloqueo de tercer grado, que ya es un bloqueo AB completo. Ya vemos que las aurículas van por un lado, aquí, las aurículas van por un lado, ¿sí? Ahí se ve, van por un lado y los ventrículos van por otro. Veamos, lo vamos a ver mejor en este. Vea, yo aquí le puse, los marqué en rojo, un círculo, contando las
frecuencia auricular. Entonces está la P, recuerden que la P, cuando hay P, existe una contracción, una sístole auricular. La P es sinónimo de contracción auricular. Entonces vamos viendo, tenemos una P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 en una tira en 6 segundos, lo multiplicamos por 10, ¿sí? Son 120 latidos de la aurícula. Y los ventrículos, y aquí tenemos complejo QRS, 1, 2, 3, 4. O sea, tenemos, por un lado, la aurícula late a 120 latidos por minuto y el ventrículo late a 40 latidos por minuto. Y el pulso, una pregunta sería, ¿y cuál sería el pulso? Y bueno, claramente esto lo podrían preguntar. ¿Y cuál sería el pulso? Y el pulso siempre lo da el complejo QRS. Entonces, en este caso, la frecuencia cardíaca es de 40 latidos por minuto, porque el que vale es la sístole ventricular, lo que genera el pulso, ¿verdad? No lo que hace la contracción auricular. En este caso está bloqueado, la aurícula va por un lado y los ventrículos van por el otro. Esto requiere marcapaso. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca se reduce va a ser incompatible con lo vital, ¿no? Hipoperfusión. Bien, esto es un poco que se lo voy a dejar, que tiene que ver con los distintos tipos de bloqueos que hemos hablado, bloqueo de primer grado, segundo grado tipo 1, tipo 2 y bloqueo AB de tercer grado o completo. ¿Sí? Una forma de tratar a este bloqueo de tercer grado en una zona de emergencia es a través de marcapaso transcutáneo, que se coloca, vean, aquí tenemos, es el mismo equipo que puede generar una cardioversión o una desfibrilación. Aquí tenemos, se colocan parches y en vez de usar las palas, se utilizan los parches conectados al equipo, por supuesto. Al paciente hay que generarle también una analgesia. Esto yo los traigo, existe, no tiene se utiliza, estamos hablando de una emergencia, cuando el paciente está en un bloqueo AB completo, hemodinámicamente inestable por la frecuencia cardíaca por debajo de 40, 30, y bueno, tenemos que tratar de salir con esto mejorando la función hemodinámica. Podemos modificarla de diferentes maneras. En este caso, si hay bloqueo completo, tenemos que trabajar con un marcapaso. Puede ser transcutáneo, como esto que yo estoy mostrando, o intracavitario intravenoso, que vamos a ver ahora inmediatamente. Esto no es lo más recomendable, el transcutáneo, porque genera mucha molestia en el paciente, pero bueno, está la vida de por medio. El paciente puede, ¿por qué? Porque se administra, se ponen estos parches que le estoy colocando, se pone la función marcapaso transcutáneo, se le coloca la frecuencia cardíaca, o sea, que uno quiere que el paciente obtenga 60, mínimo. Trabajamos con eso, se le habilita la función marcapaso transcutáneo, se le pone la frecuencia y se le administra los amperes, se le van generando 10, 20, 30, 40 amperes, 50 hasta que capture ese corazón. O sea, se admitan descargas eléctricas externas a través de los parches que están colocados aquí, como se ve en la imagen. Esta descarga eléctrica genera cierto dolor, es una molestia, bueno, y muchas veces existen ciertas interferencias o artefactos que no deja administrar o no genera lo que uno pretende, que en este caso es ese marcapaseo externo. Eh, las guías no las recomiendan, las guías con respecto a- a su uso, pero lo concreto es que si existe y tenemos como inicialmente para poder aplicarlo, lo hacemos, ¿sí? Dentro de lo que el marcapaseo,
colocamos una frecuencia de 60, por ejemplo, y vamos a ir modificando el amperaje para que vaya capturando, se puede observar que una espiga, una línea vertical antes del complejo QRS. Los complejos QRS se ensanchan y comienzan la espiga y de esa manera y aumenta la frecuencia cardíaca, por supuesto, tiene una frecuencia de 30 y colocamos este marcapaso transcutáneo y aumenta, llega a 60 o muy cerca, quiere decir que está capturando, ¿verdad? Eh, Esa es una forma, digamos, de poder, de alguna manera, generar estoy volviendo, perdón, generar ese marcapaso transcutáneo externo. También tenemos marcapasos, estos son transitorios y se introducen a través de un acceso central. Generalmente se ubica la primera lección en la yugular derecha, externa derecha, que para ingresar directamente a través de la yugular, colocar el cable marcapaso. Perdón, quería mostrarle, estoy medio peleado con no estoy en mi casa y estoy en otro lado y estoy peleado con la máquina. Bueno, aquí tenemos el generador, marcapaso, el cable con los electrodos que ven los colores, ¿no? Se tiene que respetar los colores, es importante que tenga batería siempre el equipo, ¿sí? El equipo cuentan con diferentes, aquí se ven diferentes perillas, comandos. Uno es para encendido, el encendido puede tener bip, 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 o sea, generar en cada latido, cada estímulo un sonido o no. Le vamos a vamos a colocar la frecuencia cardíaca pretendida, 60 inicialmente, la sensibilidad en milivolt y la amplitud, ¿sí? Eh, Todo esto tiene que ver, la sensibilidad tiene que ver con la captura, o sea, con la medida que uno ingresa y la respuesta tiene que ver cuando aumentar la frecuencia cardíaca, la respuesta es generar que, digamos, que al estímulo del marcapaso externo se puede buscar una contracción ventricular. Bueno, en ese caso, en eso se trabaja con el, los milivolts, ¿sí? ¿Sí? Cuando se comienza con lo más bajo, un milivolt, eh, y se va incrementando hasta que capture. Una vez que captura, se va reduciendo hasta el umbral mínimo y se sube a una milivolt más y con la amplitud se multiplica por 2 por 3 para generar una seguridad del estímulo, ¿no? También con respecto al milibol, a la estimulación, se coloca ahí a ese umbral pequeño, justamente para permitir que el paciente, si aumenta su frecuencia cardíaca o genera su propia sístole, sea respetado por el equipo, ¿no? Aquí un poco la colocación. ¿Sí? Siempre con respecto a la colocación de cable tiene que tener una funda para no generar contaminación, infección, ¿no? Se coloca como si fuese, bueno, algunos marcapasos, el cable marcapasos tiene balón que se prueba y este balón una vez que pasó la aurícula se insufla, pasa a través del nódulo de la válvula tricúspide, se ve en el electrocardiograma ese paso y sirve para guiar a través de la sangre el catéter, ¿sí? Bien, y aquí tenemos, una vez que está colocado el catéter, ¿sí? Fijado, se ven las espigas. Estas son las espigas que yo le comentaba, ¿sí? Aquí tenemos una espiga marcapaso, aquí tenemos la respuesta ventricular y aquí tenemos un ritmo. Aquí falló la captura, o sea, aquí está la espiga, pero no hay una contracción ventricular, fallo de captura, y este es un ritmo propio que se da ante la falta de ese estímulo, ¿sí? Entonces aquí falló la captura, hay que ver por qué falla la captura, hay que ver el tema de la fijación, hay que incrementar la amplitud.
¿sí? Bien, aquí se ve ritmo propio, aquí en el medio, ritmo propio en el de abajo, el electro de abajo, ritmo propio, que son los, las, las QR pequeños y ritmos de marcapaso, lo más grande, ¿eh? Aquí se ve la espiga, ¿sí? Bien vertical, eso claramente es del marcapaso. Bueno, marcapaso definitivo, sí, ya esto ya no es una emergencia, sí, aquí está colocado, ¿no? Y aquí está el saco que es característico que se ve en una placa, ¿no? Y está el marcapaso también definitivo sin cable. Esto no hace muchos años que está en el mercado, que se coloca con una cápsula, aquí se ve el tamaño, aquí tenemos el introductor, una vez que está colocado, fijado, se fija por un tema, el propio tiene un trinchete que se va aplicando al ventrículo derecho y dura 10 años y se comienza a estimular externamente, eh, digamos, en funcionamiento, ¿no? Y no necesita carga, eh, perdón, no necesita cables ni cirugías, ¿eh? Se coloca fácilmente a través de femoral, ¿no? Se asciende a la aurícula. Bien, esto fue la primera parte. Después vamos a ver, quiero pasar rápido a utilizar un simulador para ver las diferentes arritmias. Arritmias las vamos a ver rápido.